Bienvenido a este video. Estaremos viendo similitudes y diferencias entre Adobe y Affinity. Adobe lleva muchísimo tiempo en el mercado y sus tres programas estrellas serían Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign, los tres principalmente. Claro que Adobe Premiere, After Effects, Lightroom, muchísimos otros programas más también llevan bastante tiempo, pero estos son los más conocidos, especialmente para diseño gráfico. Por ello, hace pocos años nació una alternativa bastante económica a los mismos. Por ejemplo, Affinity, la empresa sacó Affinity Photo, luego sacó Affinity Designer y en relación eso a lo que sería Adobe Illustrator, Affinity Designer y en respuesta a InDesign, que es bastante bueno para maquetaciones y todo eso de revistas, periódicos, publicaciones, panfletos, todo eso, nació Affinity Publisher. Entonces, estos tres programas fundamentalmente de Affinity eran similares, exageradamente similares entre estos programas de Adobe. Son tan parecidos que los que ya manejan Photoshop, Illustrator e InDesign tranquilamente se pueden pasar al otro y no van a notar mucho la diferencia. Las diferencias son bien sutiles. Tienen muchísimas de las fortalezas, claro que no son como los originales, los cuales estamos acostumbrados y son exageradamente profesionales estos programas porque llevan muchísimos años en el mercado, han perfeccionado su forma de trabajar y todo eso, están bastante consolidados. Sin embargo, Affinity, la mayoría de las herramientas que utilizan los demás programas también lo utilizan ellos y lo mejor que existe una armonía entre todos estos programas en cuanto a la interfaz. Si podríamos ejemplificar, tendríamos aquí la Affinity Photo equivalente propiamente a Photoshop y aquí tendría Photoshop. Si observamos la interfaz, en la parte superior tendríamos los menús, aquí tendríamos opciones contextuales y en la parte izquierda las herramientas y en la derecha los paneles. Si vengo a la parte de Affinity Photo, pues vemos que es todo igual. Aquí opciones contextuales, herramientas en la izquierda, paneles en la derecha y lo agregan simplemente un elemento adicional que será una barra de herramientas en la parte superior a modo de acceso directo. Los menús, todo eso son iguales. E incluso este que es el equivalente a Photoshop, hemos dicho Affinity Photo, hasta el nombre casi lo lleva igual. Si nos damos cuenta, son tantas las similitudes que incluso muchas de las herramientas tienen las mismas características. Por ejemplo, esto de mano, esto de mover, si venimos a ver acá, lo han cambiado esto en versiones anteriores. Esto de mover había una flecha y aquí estaría la mano. Lo han cambiado, era muy similar a esto de trazado, pero en las nuevas versiones estaría así. Hacen cambios muy sutiles para que no se note, pero en el fondo todo es igual. Los degradados, selecciones, los pinceles, todo es lo mismo en Affinity Photo. Tanto así que incluso nosotros utilizamos aquí unos atajos de teclado para hacer zoom, como más, menos, todo eso. Si yo quiero al 100%, pongo control 1. Si quiero que encaje en el área de trabajo, control 0. Y si vengo a Photoshop es lo mismo. Control 1 al 100%, control 0 encaja en el área de trabajo. Vemos que es exageradamente similar. Lo único que no tiene Affinity Photo, probablemente en las nuevas versiones si lo pongan, sería este panel de propiedades que necesitamos, donde todas las cosas que vayamos a cambiar, pues ahí se muestra en Photoshop, pero aquí no. Aquí en la parte superior es donde se colocan los elementos. Si yo ingresase cualquiera de estos de esa manera, viene aquí en las opciones contextuales, pero no existe panel propiedades. Aquí, por ejemplo, pues si yo coloco uno de estos elementos, como este triángulo, entonces aquí sí tiene en la parte superior algunas opciones, pero en propiedades es donde más tenemos nosotros todas las características que necesitamos. Si observamos también acá en ventana, tendríamos las ventanas propiamente y un área de trabajo. Entonces, si vengo a Affinity Photo, pues también tengo ventana, incluso lleva el mismo nombre y también tendría áreas de trabajo. Entonces, es exageradamente igual ambos, e incluso la misma manera de trabajar, todo ello. Pequeños detalles sutiles es la diferencia. Por eso muchas personas que utilizan el programa de Photoshop por la cuestión económica se están pasando a Affinity Photo.
porque los que no necesitamos opciones muy avanzadas como lo tiene Photoshop, inteligencia artificial, que lo tiene unas selecciones automatizadas, perfeccionamientos de bordes, todo eso pues no lo tiene Affinity Photo. Pero la cuestión es de que en este caso Photoshop, por ejemplo, está apoyado por toda la tecnología de Adobe. No olvidemos que Adobe tiene un montón de programas, un montón de aplicaciones, y los mismos también tendría inteligencia artificial, incluyendo lo que sería Adobe Express para crear imágenes, rellenos, hacer mucho más amplio las imágenes. Todo eso tendría acá, como este relleno generativo de texto, imagen y lo demás. Pero en estos últimos tiempos también lo que ha hecho es comprarse Affinity el mismo Canva. Y no olvidemos que Canva también está manejando inteligencia artificial para las diferentes opciones. Es probable que muchas de las cosas que vamos a utilizar en Canva, que utilizamos aquí, lo vayan incorporando paulatinamente a la mayoría de los programas de Affinity, como Affinity Photo, Designer o Publisher. Entonces, todas esas van a venir integrados en estos programas, así que poco a poco se van a ir mejorando significativamente Affinity en relación a Photoshop, a Illustrator, InDesign. Y no olvidemos que estaría la cuestión del precio. Si nosotros venimos a ver a lo que sería Affinity, aquí estaría Designer, Photo y Publisher. Este de fotos relacionado a Photoshop es el equivalente a Photoshop, Designer equivalente hemos dicho, a Illustrator, y Publisher relacionado a lo que sería InDesign, entonces Adobe InDesign. Y por eso todos estos programas, si vemos acá, nos dan la oportunidad de utilizar 6 meses gratis, e incluso en Adobe no pasa eso. Generalmente nos dan una prueba de un mes incluyendo, pero tenemos que poner nuestra tarjeta de crédito y todo un montón de datos, nos hace mucho más complicado y los precios son extremadamente caros. Sin embargo, acá sus precios son muy competitivos, son realmente bastante económicos y se puede hacer un montón de cosas con todos ellos. Existe también, acá están los 3 paquetes. Existen para versiones de Mac, Windows e incluso el iPad. Para el iPad es muy bueno si ustedes lo pueden hacer para las graficaciones, especialmente este de Designer, el equivalente a Adobe Illustrator. Es muy bueno esto para hacer dibujos animados, en este caso los propios gráficos de los dibujos animados, logos, iconos, artes, todo eso, el poder en un iPad. Entonces eso está realmente comprobado, la facilidad que representa trabajar con el mismo. Así que estaría en esa área. Affinity poco a poco está tomando parte del mercado y a unos pocos años están tratando de posicionarse, pero muchas personas se están dando cuenta que es la mejor alternativa a todos estos programas. No olvidemos que sí hay alternativas gratuitas, por ejemplo, a Photoshop, que es el GIMP, a Illustrator, que sería el Inkscape. Igual también muchos como para el InDesign, hay otras alternativas dependiendo de la plataforma en la que vayamos a utilizar todo eso. Pero estas serían las más económicas y las más similares a las otras. E incluso existe una alta compatibilidad. Puedo importar archivos del mismo Photoshop con este que sería su equivalente y también puedo guardar en formatos de Photoshop. Así que si en algún momento están pensando cambiarse a otros programas, estas serían las mejores alternativas, y como en su página oficial lo indica, ustedes podrían probar gratuito por 6 meses y realmente se van a convencer que es muy similar, no les va a costar nada aprender y sobre todo son bastante económicas. Claro que aquí estaría con una licencia permanente, un pago único para los 3 paquetes. Independientemente, cada uno es bastante económico. Ustedes pueden decir aquí a comprar ahora. Vemos aquí, por ejemplo, solo casi $70 nada más y con licencia permanente, o sea, un pago único, no cosa que pasa en Adobe. Por ejemplo, Adobe Photoshop es un poquito caro, la licencia se paga generalmente como suscripción. Vemos que la prueba necesita eso.
El primer mes generalmente se cobra una cuota muy económica, pero después del primer mes ya la licencia es muy cara. Entonces por eso todos están tratando de probar realmente la versatilidad que representa Affinity.